Es momento de arrancar el consultorio de bolsa de este programa, el consultorio de bolsa de mercado abierto. Estamos esta tarde de jueves con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Te digo como con retorno. Vaya, vamos a intentar solucionarlo para que no nos escuches dos veces, que es de lo que se trata, y para que podamos escucharle perfectamente a usted. Lo primero de todo, vamos a ir con el comentario de cómo están las cosas. Hoy ha sido un día interesante, el más esperado de la semana, por esa cita que hemos tenido con el Banco Central Europeo. No se ha salido la entidad del guión, ha subido tipos en esos 75 puntos básicos previstos, hasta cotas del 2%. En bolsa hemos visto cómo el IBEX 35 ha terminado en positivo, también el DAX, Londres, el único a la baja en el viejo continente, la bolsa francesa. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues tenemos un día con tono mixto, con buen comportamiento para el Dow Jones, bastante plano el S&P 500, con caídas en el caso del Nasdaq 100. Hay algunos componentes tecnológicos de este índice que están sufriendo un auténtico varapalo. Caso, por ejemplo, de Meta, después de presentar anoche al cierre resultados y de decepcionar. Vamos con su evaluación de cómo está la situación justo ahora, en este momento, cuando venimos de unas jornadas anteriores de rebote. No sé si le da visos de que pueda continuar. Bueno, ¿en qué punto estamos, Carlos? Pues mira, yo creo que para eso es lo mejor que te voy a hacer no sé si se ve esta presentación, esta pantalla negra. ¿Se ve una pantalla oscura ahora? ¿La ves? Si la agregamos, sí. A ver. No, pues creo ahora que no se ve. A ver, le he dado a detener pantalla. A lo ver. mejor como es un PowerPoint no se puede, no lo sé. Bueno, en todo caso, para la gente que nos está escuchando por la radio no está entendiendo mucho de esto. Sí, y luego, por cierto, bueno, es verdad. podrán ir al canal de YouTube de Capital Radio, pero bueno, nos la puede describir esa pantalla negra, ¿no? De la que nos habla. Bueno, sí. Mira, ya hace como un mes, pues yo planteé aquí que el mercado difícilmente iba a seguir cayendo. La idea, básicamente, era una idea de sentimiento inversor. Tú sabes muy bien que yo esto es algo que hago continuamente, es decir, durante el proceso alcista del 2021 te vine comentando que el sentimiento inversor era extremado y que llegaríamos probablemente a una superresistencia y que llegada a esta superresistencia habríamos problemas. Eso sucedió. Y este año te he hecho comentarios sobre el sentimiento inversor en mayo, junio y también hace como un mes, no sé si finales, primera semana de este mes. Bueno, exactamente, mira, aquí lo tengo en mi pantalla. Tuvimos un poco las señales el día 26 del 9. El día 26 del 9, por la forma en la que el mercado hace determinadas cosas, te he hablado en alguna ocasión de un algoritmo de 4 criterios, encontramos un nivel que se ha presentado 13 o 14 veces desde 1990. Es el mismo tipo de setup que habíamos visto en mayo-junio. Después yo hablé contigo, creo que fue la semana pasada, creo que no estuve, la anterior, Sí. en esa jornada en la que el mercado estaba girando después de el dato de inflación, recordarás, ¿no? Y habíamos pasado de caer muy fuerte a subir y te decía, este tipo de reversal son propios de suelo. Recordemos que los estamos viendo en un entorno de sentimiento inversor extremado, pero no extremado porque lo diga el ratio put call o porque lo diga la CNN o porque lo diga Pepito que me ha leído en Twitter, sino porque el sentimiento inversor se puede estudiar, solo que es bastante más difícil de estudiar que el chartismo normalito, que las velas, ese tipo de cosas. Hay que hacer ciencia de datos, es decir, no es fácil. De hecho, yo estas cosas las hago porque colaboro con personas que tienen bases de datos que nos permiten hacer estas cosas. Yo ni siquiera tengo esas bases de datos. Tengo el conocimiento, pero no tengo los datos. ¿Por qué? Porque no me los dan. No es fácil obtener este tipo de datos que te permite hacer ciertas cosas. Cosas que nosotros hemos llevado hasta los años 70. En ese proceso de los años 70 yo hablaba de estos gráficos y mostraba estos gráficos como mostraré en un rato a toda la gente que se venga al evento de Blackbird, o sea, he suscrito dentro de nuestra comunidad, ¿no? Hacemos estas cosas y conmigo cada 2 semanas. Y les saqué una serie de gráficos muy llamativos con otros algoritmos que tienen un cierto riesgo de sobreoptimización, pero que nos parecían muy interesantes porque ahora, a diferencia de mayo y junio, se estaba produciendo un evento extremo. Un evento que se produce menos veces que el otro. Un evento que entre el 2009 y el 2022 se habría producido 6 veces.
Un evento que en los años 80 también se produjo y en los años 70, por supuesto, también. Entre 1990 y 2002, este tipo de evento, y digo el evento que hemos visto el día finales de septiembre, ¿de acuerdo? Sí. Ese tipo de evento entre 1990 y 2007 se vio 4 veces. ¿Y cuándo? Pues en el suelo del 90, tras la invasión americana de Kuwait, Primera Guerra del Golfo. 1998, tras la crisis, tras el colapso del Long Term Capital Management y la crisis rusa, hiperinflación, etcétera, que tuvieron después de Yeltsin o con Yeltsin y todo este rollo. Y luego 2001-2002. En 2002 detecta el suelo del mercado de toda la gran caída tecnológica y en 2001 es la única vez en toda la serie desde 1970, la única, que este, digamos, patrón de compra antitendencial ha fallado. Y ha fallado a pesar de haber pronosticado bien un rebote fuerte del mercado que fue del 20%. En los 70, este tipo de cosa también se vio. En los 70 tuvimos 4, 5, 6, 7, 8 eventos de este tipo. 8 eventos. De los 8, 2 son descartables porque se producen en una resistencia. Solo me valen los que se producen después de fuertes caídas. Bien, en todos esos momentos, desde 1970 hasta 1987, e incluyo el crash de 1987, en los mínimos, este algoritmo dijo, ahora hay que comprar. Ahora hay que comprar en tendencia, como en el 87, donde veníamos de una tendencia que venía desde el 74, y ahora hay que comprar también en periodos de no tendencia, porque esta forma de acercarse al mercado y detectar suelos funcionó para el suelo del 70, para el suelo del 74 y para el suelo del 71, perdona, del 67, del 70-71 y el del 74. Incluso en el gran mercado lateral bajista de los 70 tan incómodos con la hiperinflación, todo este tipo de cosas, incluso en aquel tiempo, esta forma de detectar un suelo funcionó. No necesariamente, como pasó en 2011, para dar un suelo final, pero sí para avisarte de grandes rallies que en estos casos, en todos los casos, devolvieron el mercado al máximo histórico. Y desde el máximo histórico el mercado recayó. Hasta que en el 74, finales del 74, encontramos suelo definitivamente. Luego también volvieron a aparecer estos suelos en el 82, en el 77, es decir, en cada una de las correcciones que se produjo hasta la ruptura de los máximos históricos a finales de, mediados de los años 80, 83, 84, hasta ese momento, en cada suelo relevante, en cada movimiento del 20%, tras cada gran caída del 20%, esta forma de acercarse al mercado te dijo compra. Desde 1970 hasta aquí, por tanto, habrá aparecido este tipo de aproximación a las cosas unas 15-20 veces. Salvo en el año 2011, te ha detectado suelos que podríamos considerar casi definitivos, excepto en los años 70, donde aún hubo subida hasta máximos, recaída y pérdidas de mínimos, donde, a pesar de romperse mínimos y vernos en tendencia bajista teóricamente, estos algoritmos dijeron ahora hay que llevarle la contra y la tendencia. Esto es un poco lo mismo que ha pasado en semanas anteriores, cuando el mercado marcaba mínimos decrecientes. Algunos analistas técnicos consideraban que se estaban rompiendo soportes muy importantes y, sin embargo, esta forma de acercarte al mercado antitendencial, que es técnica, pero es antitendencial, te decía, ahora tienes que comprar. Bien, eso pasó a finales del mes pasado y desde entonces todo lo que hemos visto es un proceso de rebote que ha ido mejorando, que ha ido reconstruyendo el perfil del mercado y que finalmente, pues ya, y ahora espero que se ve en mi pantalla, ya nos permite tener patrones en precio realmente importantes. No sé si se verá, pero yo te la comparto. Esos patrones en precio los discutimos, no sé, si la semana pasada no estuve contigo, ¿no? Si no recuerdo mal. No, la semana pasada no. Fue la anterior. Bien, los hemos publicado en el Confidencial. Y en el Confidencial esta semana se ha sacado una operativa sobre el Dow Industrial, se ha sacado una operativa sobre, a nivel índices, sobre el Dow Industrial, ¿qué más hicimos? Sobre el IBEX 35, lo hicimos o sea, fue ayer por la mañana. Podríamos haber sacado sobre el stock 600 que tenemos, sobre el stock 50, porque si uno mira los gráficos, se da cuenta que de forma general, en todas partes tenemos patrones de doble suelo. En el caso del stock 600, en el caso del stock 50, en el caso del IBEX 35, en el caso del sector bancario, que lo hizo antes que todos los demás, en el caso del Dow Industrial, que fue el primero en hacerlo, en el caso del NICE, que lo ha hecho hace 2 o 3 sesiones, en el caso del Russell 2000, que los confirmaba también hace un par de sesiones. El S&P 500 lo mostraría menos claramente por esa dilatación que tenemos aquí abajo, que se vive en la famosa jornada del dato de inflación. Pero si olvidamos eso, si cogemos el gráfico y en vez de en barras lo vemos en líneas, veremos que tenemos un doble suelo muy claro.
Es decir, en todas partes, salvo en el Nasdaq, hemos roto las resistencias que hay que romper para que esto se mueva al alza. El VIX, que es un elemento que en cada uno de los rebotes de este año ha estado ayudando a adelantarte a los rebotes. ¿Por qué? Porque no marcaba nuevos máximos cuando el mercado marcaba nuevos mínimos, hablo del S&P 500. Eso pasaba hace 2 o 3 semanas, precisamente con el dato de inflación, la volatilidad en 34, el mercado haciendo mínimos, pero ni siquiera intradiariamente el VIX se fue por encima de los altos previos. Es decir, ni siquiera intradiariamente. O sea, fue una sesión de poca volatilidad a pesar del brutal rango. De esto, evidentemente, hablamos claramente en Blackbird por la mañana del día siguiente. Y además es que el viernes ya fue el regalo. Eso lo publiqué yo en el Confidencial. El domingo por la noche normalmente escribo los lunes por la mañana y este día lo sacamos el domingo. Y en Blackbird también digo, venga, que la gente tenga tiempo para ver lo que les vamos a contar. ¿Qué es lo que le dijimos? Pues que se había dado una circunstancia muy curiosa. Después del dato de inflación, insisto, en el que no hubo casi volatilidad, el mercado, aquí vemos la volatilidad este día, de recaída fuerte, esta fuerte caída de la volatilidad se produce con una recaída del mercado. Si recuerdas, el día del dato de inflación, el mercado cae fuerte y al cierre reversal, es lo que vemos. Vamos a verlo aquí. Ponemos el VIX aquí y el S&P aquí abajo. Si hacemos esto y lo comprobamos, podemos ver que en la sesión de alto rango del mercado, la volatilidad se cae. Baja mucho, ¿lo ves? ¡Boom! Bien. Esto es bueno. Reversal. Antes decía que no hubo volatilidad, no me estaba equivocando. Fuerte volatilidad a la baja. Bien, correcto. Es al día siguiente. Cuando el mercado cae muy fuerte y pierde todo lo que el S&P ha avanzado en la víspera, cuando la volatilidad ni rebota prácticamente. Es decir, subió un 0,30. Nada. A pesar de perder todo lo que había ganado en la sesión anterior, el VIX, nada. Esto desde, no sé si es de principios de, sí, desde principios de siglo. Ha pasado 5 veces. Solamente. Que el S&P haya caído más de un 2,30% y el VIX haya subido menos de un 0,30. Solo 5 veces. Lo cual, menos de un 0,30 quiere decir que ha podido acabar en negativo, o que ha podido acabar en -1, o que ha podido acabar en más 0,15, pero claramente tú de una sesión de retroceso del S&P 500 superior al 2%, esperas un movimiento de volatilidad fuerte al alza. Y en este caso tienes un pequeñísimo movimiento de volatilidad al alza. 5 veces en estos 20 años. Y siempre, después de eso, se ha visto un rally grande. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es el rally grande, ya está. Es decir, a partir de ahí, al día siguiente nosotros sacamos esta recomendación de compra, patrón envolvente muy claro para el S&P 500 y ya está. A partir de ahí, bueno, ya lo tenías, desde el jueves de hace 2 semanas ya está, te lo habían puesto. El viernes ya te lo dicen más claro, te lo dicen como si hubiera alguien que lo dice. No, yo no soy de los analistas que va a hablar de manipulación, de cuidador y de todo tipo de cosas que me parecen absurdas. Lo veo como lo veía pues los primeros analistas técnicos que hablaban del composite man, es decir, como una especie de mente colmena. Ese ente no es nadie consciente, pero podríamos decir que es la acción del mercado. Bien, pues la acción del mercado te lo pone más claro imposible. Y desde entonces hacia arriba con velas semanales importantes. La semana pasada tuvimos unas velas muy fuertes al alza. Esta vela, como debemos ver aquí, se están dejando sobre una media de 200 semanas en el S&P 500, tras un retroceso del Nasdaq del 0,618, es decir, sobre soportes también muy importantes, de eso he hablado en mi tribuna con detalle. Y luego rally que ayer, fíjate, de nuevo, tienes un día en el que el mercado se cae, el Nasdaq baja fuerte, el S&P no puede subir y la volatilidad se mete un golpe de una figura entera. Es decir, se cae un 4%. ¿Qué hace el VIX bajando un 4% en un día como ayer? Pues hoy he escuchado a José Luis Cava, que a él le quiero un montón y además le respeto mucho como analista y suelo escucharle todos los días en su podcast que tiene en YouTube. Y él precisamente hoy hablaba de lo mismo de lo que hablaba yo esta mañana, que es con esta volatilidad, dice él, que es muy gracioso y es muy expresivo, yo no me voy a poner corto. Pues no, yo tampoco. Es más, lo que habría que ponerse es largo, si estás pensando en la tendencia. Él nos da una visión de muy, muy corto plazo. Yo
tengo una visión mucho más de fondo que la que él podría plantear, pero desde luego el día de ayer claramente te está diciendo, oye, ¿tú has visto lo que ha pasado en el VIX? Pues es un hito. Es decir, hemos roto el canal alcista por el que se ha venido moviendo desde que empezó la corrección a finales de verano, o sea allí por mediados de agosto, no finales de verano, sino mediados de agosto, todo ese rally de volatilidad con caída de mercado, patrón envolvente en volatilidad aquí en el techo de ese canal y luego movimiento lateral ya con el mercado yendo por delante de la volatilidad hasta que ayer la propia volatilidad rompía la baja este soporte y ya se dejaba muy claramente la directriz en el día anterior. Todo eso, en tendencia, más allá de lo que pasa a muy corto plazo, es muy favorable a los alcistas. ¿Qué grado de Pero todo esto, quiero recordar que está dentro de un contexto de sentimiento inversor que habrás visto 15 veces desde 1970. No está mal, ¿eh? Como setup. Yo, de hecho, he escrito en el Confidencial, cuando saqué mi estrategia del Dow, he escrito el Dow porque esto es como marzo de 2020. Más o menos. Era así. Me refería al sentimiento, por supuesto, porque el sentimiento es como el de marzo de 2020. No espero un rally ni mucho menos como el de marzo de 2020. Pero podríamos tener un gran punto de inflexión como el que tuvimos en marzo de 2020 o como el que tuvimos pues en el verano de 2011 o como el que tuvimos en 2001 y luego los mercados volvieron a caer o como el suelo 2002. Es decir, podemos tener un evento realmente fuerte si hablamos técnicamente. Esto no quiere decir que vaya a pasar. Quiere decir que no deberíamos descartar que hayamos visto el suelo. No deberíamos descartarlo. ¿Qué grado de exposición tiene ahora el mercado, Carlos? Le preguntaba. Yo el más alto de todo el año. Estoy más o menos en el 50% y, por supuesto, volveré a subir con las confirmaciones que estamos viendo esta semana. Es posible que no me vaya a niveles del 80-90% porque todo ha quedado muy deteriorado. Sigo pensando, como pensaba a principios del año, que esta corrección tiene que ser larga en tiempo. Es decir, que probablemente, pues si, no te digo que vayamos a ver una cosa como la de los años 70 o finales de los 60, primeros de los 80, es decir, al final casi, 15 años de lateral, pero si nos pasamos 2 o 3 años arriba y abajo, sí. Y en ese tipo de entorno, pues a lo mejor no me va a apetecer ir al 100%. Pero si fuera un tío que se midiera con el índice, si yo fuera un gestor de fondos que hubiera cerrado posiciones, yo iría 100% ya. Ya estaría al 100%. Desde el día 26 de noviembre. Ya estaría totalmente al 100%. Si hubiera hecho mi trabajo, hubiera abierto una brecha contra el mercado de 15 o 20 puntos y lo único que me importara fuera batir el mercado, yo estaría totalmente invertido. Pues es que yo no hago eso, no me dedico a eso, no me pagan para eso. Bueno, pues queda claro. Mensajes. Vamos a ir con dudas. Recuerdo, por cierto, que pueden llamarnos al 91-283-3333, que pueden dejarnos notas de audio en el 687-050-600 o escribirnos a oyentes@capitalradio.es. Estamos cerca de pausa, pero voy a poner sobre la mesa pues algún nombre. El de ACS, por ejemplo. Hay un oyente que nos pregunta por esta compañía que habría activado un doble suelo. Y pregunta también, lo dejamos para la vuelta, por el Hansen Total Return, que cree que ha respetado los mínimos de 2016. ¿Un vistazo a ACS, por ejemplo, Carlos? Vale. Sí, es un doble suelo con ASA, un triple suelo, como queramos. Es un patrón muy parecido del IBEX 35. Se rompe antes que el del IBEX 35, da señal de compra, de hecho ya hace pues 4 sesiones ACS. Y bueno, ya está. Desde ese día es comprar y ahora ya pues mantener. Muy bien. Si ha entrado cuando tocaba, ¿eh? Si entra ahora, no, porque, a ver, no, hace lo que quiere con su dinero. Pero si haces análisis técnico es para comprar el día que toca, no el día que... Nos lo pregunta hoy, ¿cómo vería una estrategia alcista en ACS? Pues para aplicar una estrategia alcista tendría que esperar un pullback hacia la zona de 24 que, en mi opinión, no se va a producir. Es decir, me quedaría fuera probablemente. Aceptaría que me quedo fuera. ¿Por qué? Pues porque estoy llegando tarde. Estoy pagando €1 más, con lo cual he perdido el primer 4% de rentabilidad potencial y estoy asumiendo €1 más de stop porque el stop no puede variar. Una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.